Muchas gracias al público por estar presentes. Mi nombre, Antonio Martín Celis García, ya me presentaron, capitán del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Escuché hablar que estaban hablando de los sueños, qué tan importantes son los sueños. Y uno sueña porque nos gusta. Hoy vamos a ver algo de lo que es la pasión. Lo que me pasó a mí, voy a traerlo como referencia, como experiencia para que ustedes puedan oírlo. Iniciamos esto con una pregunta muy interesante, una pregunta probablemente sencilla, pero que enmarca bastante análisis. ¿Nuestra vocación nos escoge o nosotros la escogemos? La vamos a desarrollar y hoy día vamos a entender qué es lo que me pasó a mí y a dónde llegué. Vamos a conocer un poco más de Martín, quien está presente acá, Martín Celis, hijo mayor de 3 hermanos. Mi padre, acá presente, don Antonio Celis, militar de carrera, especialista en radares, a quien admiré y admiro siempre, nos llevó a la familia a vivir a la ciudad de Talara, al norte del país, al Grupo Aéreo número 11. Vivía en una vía militar, cerca a una base militar, frente al aeropuerto. Estudiaba en un colegio de hijos de militares. Todo hacía pensar que iba a ser militar o que iba a dedicarme a algo relacionado a la vida militar. Una experiencia cortita. Tanto era el entorno militar que en mi Navidad, aunque la Navidad está más cerca, en mi Navidad, para algunos, Papá Noel llegaba en trineo o en carroza. En donde yo vivía, ¿saben cómo llegaba Papá Noel? En helicóptero, señores. En helicóptero llegaba. Entonces todo el enfoque hacía saber que Martín Celis o era militar o era algo relacionado a la vida militar. Sí, pues, por mis conocimientos, decidí postular e ingresar y estudié Ingeniería Mecánica de Fluidos. Escuchan este nombre, ¿no? Ingeniería Mecánica de Fluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2 años de mi vida, 4 ciclos académicos, muy interesantes. Conocí a muy buenos amigos, enriquecí conocimientos, pero no gustos. Por eso que les hablé a ustedes al principio de los sueños, y los sueños vienen por un gusto. Yo enriquecí de conocimientos, pero no de gusto. 2 años de mi vida. Fue el momento donde yo decidí hacer una parada técnica. Una parada técnica donde iba a analizar dónde estaba yendo, porque no me sentía a gusto en lo que estaba. En esta parada técnica, que iba a ser una parada técnica que no debería de tardar mucho tiempo, pues ya habían pasado 2 años de mi vida, en esta parada técnica que tenía que analizar si era mi verdadera vocación. Mi vocación. Entonces, para yo analizar mi verdadera vocación, tuve que analizar 3 factores muy importantes. 3 factores que son el desencadenante para mí de la identificación correcta de tu verdadera vocación. Y estos 3 factores son los siguientes: gustos, habilidades y destrezas. Esto yo no lo he leído en ninguna teoría, en ningún libro. Me pasó a mí. Y en esta oportunidad he venido a darle mi testimonio. Yo tuve que identificar mis gustos, mis habilidades y mis destrezas. ¿Cuáles son los gustos de Martín Celis?, se preguntarán. Los gustos de Martín Celis son: Martín Celis es un hombre de gestión, un hombre de reuniones, un hombre de escritorio, más no un hombre de campo.
estaba distorsionada mi vocación. Martín Celis es un hombre, identificando sus habilidades y sus destrezas, un hombre de cálculos, estados financieros, proyecciones, flujos de cajas y demás. No estaba relacionado nada en la ingeniería mecánica. Entonces, fue ahí donde yo identifiqué mi verdadera vocación. ¿Y cuál fue mi vocación? Una línea de carrera administrativa. Esta línea de carrera se materializó en el estudio y postulé para estudiar en una universidad de Lima, de la ciudad de Lima, ciencias contables y financieras. Ciencias contables y financieras. Qué diferencia en la ingeniería mecánica, ¿no? Totalmente distinto. Estudié 5 años y al final me gradué. Me gradué como contador. Por estos azares del destino, fui contratado por la compañía de bomberos Santiago Apóstol Surco 134, la compañía de bomberos de este distrito, donde estamos hoy día, para elaborar los informes contables y financieros que en aquella oportunidad eran exigidos y tenían que presentar. Y tenían que contratar un contador. Y el destino llevó a que contrataran a Martín Celis. Martín Celis venía a la compañía, ¿no? Camisa, pantalón y maletincito de contador, a poder presentarse, a elaborar los informes financieros. Y Martín Celis, cuando ingresó a elaborar o a hacer su trabajo como contador, veía hombres y mujeres de rojo, ilusionados, entusiastas, que le brillaban los ojos cuando salían en un camión de bomberos a atender una emergencia. Atender a personas que probablemente no conozcan y que nunca vuelvan a ver, con el simple hecho de sentir el gusto de haber ayudado, de servir. Y sí, pues, fue el momento donde deslumbré con esta institución hermosa, esta institución denominada el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Me deslumbró y dije, yo quiero ser bombero. Ya en aquellos tiempos tenía 26 años. Y cuando un joven decide ser bombero, regularmente lo hace cuando tiene 16, 17 o 18 años. Yo tenía 26 para 27, ¿no? Ven una foto acá, era el mayor del grupo, el resto eran casi niños. Sí, y dediqué 2 años de mi vida en convertirme en bombero, pues encontré en la institución, en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, mi vocación de servicio. Pues sí, dentro de todo este aprendizaje de vida, he encontrado que la vocación puede tener una variante, la vocación profesional y la vocación de servicio, que algunas veces puede ser relacionada y vinculada, y algunas veces no, como en esta ocasión. Encontré mi vocación administrativa, mi vocación profesional en ciencias administrativas y contables, y mi vocación de servicio en esta institución. Y ahora, haciendo un paréntesis, le voy a contar una historia personal que definitivamente al final vamos a la conclusión qué tan relacionado puede estar con este tema. Y la historia personal viene de la siguiente manera. Allá por los años en el cual me encontraba en proceso de formación como bombero, esos 2 arduos años de esfuerzo físico, un ser muy querido, la persona que me dio la vida, mi madre, que está acá presente y me acompaña el día de hoy, gracias a Dios, cae muy enferma, de la noche a la mañana. De una semana a otra, de ser una persona completamente sana, a que su vida dependa de un hilo, por un diagnóstico neurológico.
muy complejo, muy complicado. Las expectativas de vida eran casi mínimas. Y los doctores nos decían, tienen que operarla, sí o sí. Mi padre y nosotros, sus hijos, tomamos la decisión de acceder a la operación. Operación que demoró más de 15 horas. Y al terminar la operación, estuvo conectada a un ventilador mecánico 25 días. Mi madre se salvó. Mi madre se salvó. Pero lo que yo aprendí es que este hecho ayudó a cimentar mi vocación. Ustedes dirán, ¿cómo? Pues mi institución nunca me abandonó. Mi institución siempre estuvo conmigo. Y dentro de mi proceso de formación como bombero, a nosotros nos enseñaron 3 condiciones muy importantes, 3 aprendizajes que marcaron en mí la cimentación que estaba en una correcta identificación de mi vocación de servicio. La primera es que los bomberos están conformados por hombres y mujeres de rojo que conforman una hermandad. Nosotros nos autodenominamos hermanos fuego, hermanos de fuego. Los hermanos de fuego nunca se abandonan. Y los bomberos están conformados por hermanos de fuego. Los bomberos somos un equipo de trabajo, no un grupo. Un equipo que está conformado por hermanos de diferentes habilidades, destrezas, gustos y vocaciones. Y hay una enseñanza al final de mi educación bomberil, es que los bomberos entran juntos y salen juntos. Para que me puedan entender algo de esto, en una emergencia, en un incendio, los bomberos no entran solos. Siempre entran mínimo de a 2. ¿Por qué? Porque son un equipo. Entran 2 y salen 2 en cualquiera de las condiciones que puedan salir. Entran 2 y salen 2. Un bombero no abandona a otro bombero. ¿Por qué? Porque son hermanos de fuego. Entonces, sucedido esta experiencia de vida con mi señora madre, a mí, mi institución nunca me abandonó. Siempre estuvo ahí ayudándome. Mis hermanos de fuego nunca me abandonaron. Mis hermanos de fuego estuvieron conmigo en todo momento, preocupados por la condición de mi madre, preguntando por mi madre, preguntando por la condición, donando su sangre y estando conmigo en esos momentos tan difíciles. Eso ayudó en mí a consolidar mi verdadera vocación. Entendí que no me había equivocado, que ya había identificado mi vocación profesional y ahora había identificado mi vocación de servicio, debidamente cimentada por esta experiencia personal que me hizo entender, no me equivoqué. Martín Celis, no te equivocaste en postular y en ser parte de esta hermosa institución. Institución formada por hombres y mujeres cuyo único objetivo es servir. Servir a tu comunidad, servir a tu prójimo, servir a personas que probablemente no vuelvas a ver en otra oportunidad. Solo con el simple hecho y la satisfacción de haber ayudado. Hay experiencias en el cual muchas veces cuando atendemos emergencias, algunas personas te agradecen efusivamente, algunas no. Algunas personas te invitan un vaso de agua, algunas no. Pero mi institución me enseñó a mí que indistinto al agradecimiento, los hombres y mujeres de rojo hacemos esto porque nos gusta servir, porque nos gusta ayudar. Y bueno, pues al final del camino, identifiqué mi vocación. Mi vocación administrativa, mi vocación profesional y mi vocación de servicio. Estas 2 vocaciones. Y sí, Martín Celis tuvo que retomar y reentomar el camino de su vida. Con estas 2 vocaciones encontradas,
Martín Celis se especializó en gestión de riesgo de desastre, como Fernando lo expuso. Y como especialista en gestión de riesgo de desastres, he trabajado en algunos gobiernos locales de la capital, trabajo en algunos gobiernos locales de la capital y continúo con mi labor bomberil. Del mismo modo, formé una empresa prestadora de servicios de respuesta a emergencias médicas, pensada, prospectada y proyectada con todo esto, con toda esta experiencia vivida. Es ahí donde le permito decirles, menos mal, no terminé siendo ingeniero mecánico. Menos mal. ¿Y saben por qué? Porque si terminaba siendo ingeniero mecánico, no iba a conocer a mis hermanos de fuego. No iba a identificar mi verdadera vocación. Y ahora le voy a terminar esto con una pregunta. ¿Nosotros escogemos nuestra vocación o nuestra vocación nos escoge? Esa pregunta se la dejo a ustedes. Muchas gracias.